Y continuamos. Explicación. Ningún ser, ni espíritu ni humano, podrá interferir la obra. Y cuando alguien, perteneciente o no a la escuela, se cree capacitado para juzgar, señalar errores o señalar caminos mejores, significa, a ojos vista, una posición negativa, pues la obra es espiritual. La obra es crística y está, en realidad, dirigida desde lo superior. De modo que toda expresión, en el sentido de la dirección de la obra, recibida a través de quien tiene la tarea de manifestarla, es una expresión originada en los planos espirituales superiores y por lo tanto no puede ser ni mejorada ni modificada. Y si el desenvolvimiento de la obra en el mundo hace necesaria luego alguna modificación, ésta será efectuada solo a indicación superior. Aun cuando nuestro concepto pudiera parecer muy difícil y hasta imposible alguna realización, pensemos que los planes crísticos superan nuestra capacidad de comprensión y de proyección hacia el futuro. En lo que respecta al beneficio o la necesidad de determinados aspectos de la obra que se está realizando. Nosotros no podemos humanamente juzgar la dirección de la obra, puesto que la obra está dirigida desde lo superior. Quien se siente capacitado para juzgar la obra no está dentro de la vibración de fe, de humildad y de amor necesaria. Y en consecuencia, cuando llega el momento en que ha acumulado todas las oportunidades que la ley concede, ese ser, en una forma o en otra, será separado. Ya sabemos que todo, por sutil que sea espiritualmente, para manifestarse en la tierra necesita tomar forma, utilizar instrumento, adquirir aspecto físico y demás, pues de otro modo no podrá realizar su acción en nuestro mundo. Esas formas que manifiestan la vibración sutil elevada son, pues, las que deben recibir el choque de la reacción negativa. Ellas transmiten, canalizan la vibración positiva elevada, pero son también las que deben recibir la reacción negativa que esas vibraciones sutiles producen en este campo de vibraciones densas y negativas. Por ley, las vibraciones sutiles no tienen afinidad con las vibraciones densas, de modo que al penetrar una vibración sutil en un ambiente denso, ese ambiente denso reacciona y esa reacción, lógicamente, ha de tener acción sobre la forma o el instrumento que está canalizando esa vibración. La reacción negativa podrá traer a quienes deben canalizar en el ambiente denso de nuestro mundo la vibración sutil elevada, golpes, incomprensión y hasta ataques a su posición espiritual, de parte de sus familiares, amigos, compañeros u otras personas. Situaciones desagradables de toda índole y hasta decaimiento físico y psíquico, pero todo ello será siempre pasajero y les proporcionará oportunidades para actuar misioneramente en sí mismos y con los demás. Pero, repetimos, la obra no podrá ser obstaculizada, ni desde el espacio ni en la tierra, ni todos los seres del astral que vibran negativamente podrían oponer un verdadero obstáculo. Por más que influyeran sobre la mente, sobre el alma,
sobre el cuerpo, sobre los hechos, sobre las realizaciones humanas de los espíritus misioneros encarnados. No podrían hacer absolutamente nada. Solo servirán de instrumentos para las pruebas que estos espíritus misioneros encarnados deben superar. Dice la lección: todos los hechos que puedan presentarse bajo un aspecto que pudiera significar un intento de realización obstructora serán hechos permitidos por lo superior para poner de manifiesto claramente las intenciones, las finalidades, las ambiciones y todo aquello negativo que puedan algunos seres albergar en su alma, escondido bajo apariencia de pureza o de adhesión, lo cual es absolutamente imposible de mantener dentro de la misión de amor. Esto lo hemos visto y lo continuaremos viendo en algunas personas que se acercan a la misión y parecen muy entregados a la obra, y repentinamente se transforman en elemento hostil o pernicioso. Podríamos preguntarnos, ¿por qué los seres superiores han permitido que esos seres se adentraran en la obra, conocieran todos sus aspectos y luego los utilizaran como un arma para tratar de obstaculizarla? En este párrafo tenemos la respuesta de ese interrogante. Todo está previsto por la ley. Si un espíritu, al encarnar, pidió pertenecer a la obra, la ley no se lo niega, sino que, por el contrario, lo acepta y lo adentra en la obra por dos motivos. Primero, para darle oportunidad de recibir las fuerzas que se reciben para la tarea, aun cuando la ley sepa que ese espíritu no tiene capacidad necesaria para mantenerse dentro de la obra. Y segundo, porque en esos casos la ley responde a los hechos producidos, sean estos hechos mentales, emocionales o físicos. Mensaje: no teman por la misión de amor como obra. Si algo deben temer, teman por los hombres, por aquellos hombres que intenten obrar o realizar en contra de la obra misionera. Por ellos, si teman, porque de acuerdo con la ley recibirán su propio daño, lo que de ellos emana, a ellos volverá. Las fuerzas negativas utilizan y utilizarán a muchos seres con la finalidad expresa de interferir la tarea que debe ser realizada. Las incidencias negativas habrán de llegar directamente a los puntos más débiles del alma de los misioneros: su vanidad, sus deseos ambiciosos, su falta de comprensión, su falta de amor, su falta de firmeza en los conceptos y hasta su orfandad de afectos y apoyo humano, es decir, a todo aquello que signifique un punto débil en su preparación misionera. Es por ello por lo que les damos y repetimos constantemente las enseñanzas, pues ustedes las escuchan, las leen, a veces las meditan, pero no las practican. ¿Cuánto les cuesta llevar a la práctica la enseñanza que se les da? ¿Cuánto les cuesta mantenerse en el sendero de la fe, del amor y de la humildad? Están en él unos momentos, pero lo abandonan ni bien algún incidente, alguna palabra, algo que le desagrade, hiere su susceptibilidad humana que tienen tan a flor de piel. Explicación: si un ser que no está aún en condiciones de superar las pruebas de ambición, de rencor, de celos, de envidia y demás, que necesita como espíritu no superado
penetra en la obra. No podrá nunca engañar a la ley, aunque aparente haber logrado una gran superación, una gran utilización. Y la ley, en esos casos, le proporciona algunas aparentes demostraciones de poder, a fin de que evidencie rápidamente su punto. Entonces la ley obra, sirviendo esa experiencia como enseñanza también para los demás. Esta es la ley. Quien conscientemente intente hacer daño a una obra pura de gran magnitud, lógicamente está requiriendo de la ley una respuesta mucho más intensa que quien intenta dañar algo de poca importancia. De modo que lo que reciba estará de acuerdo con lo que ha intentado hacer, pues la intención, aún sin éxito, equivale al hecho realizado. La ley aparta a los seres, pero esto no significa que los abandone. Y aun cuando el ser deba recibir el efecto de lo que hizo, en esta vida o en vidas posteriores, la ley sigue ayudándole, sigue proporcionándole oportunidades de superarse, para que cuando llegue el momento de pagar, lo encuentre en condiciones de hacerlo con menos dolor. Estudiando y meditando las enseñanzas y tratando de vivirlas, sobre todo en el aspecto místico, podemos llegar a experimentar estados y sensaciones espirituales que antes no habíamos experimentado, pudiendo esto hacernos suponer que somos seres superiores. Pero repentinamente recibimos, por cualquier motivo, un pinchazo en nuestro amor propio y nos desmoronamos completamente con nuestra reacción que, lógicamente, en esos casos nos demuestra claramente que estamos equivocados al juzgarnos superiores o superados. De ahí la necesidad de examinar continuamente nuestras reacciones, porque nosotros reconocemos fácilmente las cosas buenas que hacemos, pero difícilmente reconocemos las cosas que no son buenas. Obrar bien es nuestro deber. Lo que no es bueno es lo que debemos analizar para eliminarlo. Y nosotros mismos debemos juzgarnos con toda severidad para poder lograr las superaciones que necesitamos. Mensaje. La obra misionera necesita de servidores perfectamente preparados, y para ser un verdadero servidor es menester insensibilizarse hasta lograr la desaparición de las reacciones humanas que representa el amor propio, a la vanidad, a la ambición, a las aspiraciones netamente humanas. No olviden nunca su condición de misioneros. Si piensan siempre como misioneros, pensarán menos humanamente y más espiritualmente. Y cuando se acostumbren a pensar, a juzgar y a obrar espiritualmente, entonces estarán en el verdadero camino de las realizaciones misioneras. Entonces se verán liberados de toda incidencia negativa, porque sus flechas pasarán debajo de sus pies, pues se habrán colocado por encima de todas sus posibilidades. Mis queridos, aquí haremos otra pausa. Volvemos de inmediato. Gracias.